Y hablando de grasa corporal, hoy vamos a hablar también sobre ese asesino silencioso que es la grasa visceral. Yo lo conocí hace tiempo cuando llegué a mi primera evaluación de salud. Yo no sabía de qué se trataba y cuando me di cuenta, la verdad es que me sorprendí muchísimo de ver cómo a veces tenemos pues el enemigo en casa. Me refiero al hecho de que no nos damos cuenta que tenemos un gran enemigo muy cerca de nosotros y ese es la grasa visceral. Tú te preguntarás qué es la grasa visceral. Te lo voy a platicar así como a mí me lo dijeron, como a mí me lo explicaron. Básicamente es la grasa que tenemos en los órganos. Es ese colesterol malo. Porque pues tenemos colesterol bueno y malo, ¿no? Pero este principalmente es el malo. Esa grasa que tenemos en los órganos, hay un nivel óptimo que debemos de tener. Sin embargo, la mayoría de las personas estamos pasadas en esos niveles. Yo cuando llegué a mi primera evaluación, me acuerdo perfectamente bien, traía un nivel del 25% de grasa visceral. Yo creo que estaba vivo de milagro. Y tú te preguntarás, ¿qué es la grasa visceral? Bueno, es esa grasita que está en los órganos y que es la causante de muchísimos problemas de salud. Problemas como la apnea del sueño, de esas personas que continuamente roncan al dormir, de esas personas que batallan para respirar. No sé si te haya tocado ver personas o escuchar personas que cuando van caminando batallan para respirar, aquellas personas que tienen un trastorno del sueño, aquellas personas que tienen un mal carácter, aquellas personas que por nada se irritan. Bueno, todo eso tiene que ver con la grasa visceral y eso es algo que a mí me sucedía. Básicamente, un carácter muy irritante, tenía problemas con mi proceso de dormir y principalmente esas son las cuestiones. A veces no nos damos cuenta, la fatiga es un síntoma de que nuestro cuerpo está lleno de grasa visceral, o principalmente nuestros órganos están llenos de grasa visceral, o en nuestros órganos hay muchísima grasa. Entonces, ese asesino silencioso es el que tú tienes que cuidar. Ahora, ¿cómo se origina toda esa grasa? ¿Cómo nuestros órganos poco a poco se van llenando de grasa? Te voy a platicar cómo me sucedió a mí. Es el exceso o el consumo excesivo de grasas. Grasas trans, grasas de esa grasita que viene en los tacos, de esa grasita que viene en las hamburguesas, de esa grasita que viene en los chicharrones, de esa grasita en los cacahuates, en las frituras. Yo no consumo alcohol, la verdad, pero también las personas que consumen mucho alcohol, sus órganos están llenos de grasa visceral. Aquellas personas que consumen muchísima azúcar, harinas refinadas, todo ese tipo de alimentos, bueno, no le podríamos llamar alimentos, sino sustancias que tú consumes, es lo que ocasiona que tus órganos se vayan llenando de grasa. Es algo que a mí me sucedió. La verdad es que no ha sido sencillo el proceso para yo ir eliminando esa grasa de mis órganos. Ha sido un proceso realmente complicado, no es algo sencillo. Hay formas en las cuales tú los vas a ir eliminando. Básicamente los eliminas con un consumo correcto de omega 3, que los agregues en tu día a día. Consumo de vitaminas, minerales, un consumo correcto de proteína es como yo lo he podido eliminar. Hoy mis niveles la verdad es que siguen siendo altos, pero comparados con el proceso que inicié, la verdad es que tu cuerpo se va rejuveneciendo. Básicamente es algo que envejece tu cuerpo. Hoy mis niveles son del 13-14%, como les digo, es un nivel muy alto. Sin embargo, poco a poco mi cuerpo se ha ido rejuveneciendo. Cuando yo acudí a mi primera evaluación, me acuerdo perfectamente que mi edad metabólica era de 80 años. Hoy la báscula me marca que tengo 60 años. ¿Por qué? Porque hemos ido haciendo ajustes o hemos ido realizando ajustes en nuestras vidas para poder llevar un estilo de vida saludable. Entonces, si tú eres de esas personas que continuamente están cansadas, personas que continuamente se enojan por cualquier cosa, que son tienen esa tendencia de estar irritables, de esas personas que tienen un mal humor, de esas personas que se cansan muy rápido, de esas personas que batallan para dormir, inclusive personas que tienen o que son muy dadas a tener migraña, créanme que tiene que ver muchísimo con la cantidad de grasa que tienen en sus órganos. Tú puedes detectar en una báscula, muy sencillo, la cantidad de grasa que tienen tus órganos. Nosotros básicamente es en lo que nos enfocamos en ayudarle a las personas a que puedan eliminar esa grasita de la cual no se habla mucho del concepto de grasa corporal, pero no mucho de la grasa visceral, y ese es el asesino silencioso, ese es el que enferma a la mayoría de las personas que estoy seguro que conoces una persona diabética, estoy seguro que conoces una persona hipertensa y créanme que es porque sus niveles de grasa visceral son muy altos. Entonces, amigos, es momento de tomar conciencia, principalmente por cuestiones de salud. Si a ti hoy te gustaría conocer cuáles son tus niveles de grasa visceral y nos puedes acompañar, nosotros estamos en el área de Apodaca, en el área de Escobedo, San Nicolás, en toda esa zona, realmente podemos cubrir. Nosotros, la verdad es que te podríamos regalar una evaluación completamente gratis, una evaluación donde en 5 minutos tú te darás cuenta exactamente cuál es la cantidad de grasa que tienes en tus órganos. Es momento de tomar acción. Tú te preguntarás cuál es el nivel óptimo de grasa visceral o cuál es el nivel óptimo que debemos de tener de grasa en los órganos, entre el 1 y el 5% de nuestra grasa. Ya una vez que sobrepasas ese nivel, bueno, ya es momento de empezar
a cuidarse al máximo. Créanme que no sé si les haya tocado conocer personas que dicen, no sé, de repente se murió, no sé, de repente se enfermó. Tiene que ver principalmente por la cantidad de grasa en sus órganos. A mí me tocó escuchar una historia hace, que será como 3 años. Esa persona consumía una gran cantidad de alcohol, cenaba muy pesado y nunca se enfermó, nunca se enfermaba, nunca se enfermaba. Y tú lo veías y era una persona muy activa, muy fuerte, de hecho tenía buen carácter y era muy amigable y todo. Y un día, así como siempre les digo, de repente se murió, se murió. Pero principalmente porque fue víctima de un paro cardíaco. Son esas personas que se mueren de paros cardíacos, paros respiratorios, embolias, derrames. Todas esas muertes, la mayoría están relacionadas principalmente por el exceso de grasa visceral en su cuerpo. Bien sencillo.